Amigos y amigas, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Esto es Doctor O, un programa para la consulta y que te informes en salud. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y tenemos un programa espectacular. Estamos con la doctora Tania Azurduy, quien es especialista en anestesiología y medicina del dolor, para hablar justamente de este problema. Un problema que a todos, en algún momento de nuestras vidas, nos ha pasado: el dolor. ¿Qué es el dolor? ¿Por qué nos duele? Son preguntas que en algún momento de nuestras vidas nos hemos hecho y son que ahora, junto con la doctora Tania Azurduy, las vamos a contestar. Querida doctora, muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto, doctor, realmente es un honor estar con usted y compartir pues en esta estación tan importante para hablar de un tema que también es tan relevante, ¿no?, para la salud de nuestra población. Gracias por estar con nosotros, nos vamos a una pausa y volvemos. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. ¿Cómo es? ¿Un partidito? Ya, yo elijo a Osvaldo. Yo elijo a Panchito. Yo a Ricardo. Yo a Sebas. A mi papá. Que nada te detenga. Con Natur Sport, máximo. Transmedia, la evolución de la radio. ¿Por qué tengo dolor? Esta suele ser una de las preguntas más frecuentes entre las personas que sufren dolor. Y no es fácil responder. Sabemos que el dolor suele ser una advertencia de nuestro cuerpo avisándonos de que algo no está funcionando correctamente. En ocasiones nuestro propio sistema de alarma falla y emite un aviso innecesario, porque la alarma del dolor suele ser emitida incluso cuando no existen enfermedades o lesiones. De esto y de otros temas relacionados con el dolor vamos a hablar hoy día con la doctora Tania Azurduy. Doctora, nuevamente bienvenida. Una pregunta para empezar. ¿Qué es el dolor? Bueno, el dolor es esa experiencia desagradable y lo importante es reconocer que es esta experiencia desagradable que no solamente es física, sino que también es emocional, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos esa gran conjunción es que podemos comprender realmente el dolor. Y ojo que ahora en la definición del dolor pues se ha agregado algo más. Siempre creemos que el dolor está asociado a una lesión en nuestro cuerpo. Sin embargo, ahora reconocemos que puede ser una lesión que esté potencialmente, o sea que puede que haya esa lesión, o sin embargo no haber lesión y haber dolor. Entonces es esa sensación desagradable. Esa sensación desagradable que nos está avisando de que algo no está bien. Exacto. Y es que esa es la gran diferencia entre lo que queríamos hablar, ¿no? Lo que es el dolor agudo y lo que es el dolor crónico. El dolor agudo es pues esta advertencia. Realmente es esa protección de nuestro organismo de decirnos, ¿sabes qué? Algo está yendo mal aquí, tenemos que actuar, lo tenemos que remediar. Es nuestra advertencia. Ese es el dolor agudo. Pero ¿qué pasa cuando este dolor permanece y pierde ese sentido de darnos protección al organismo? Es cuando empezamos a pasar a lo que nosotros denominamos dolor crónico, ¿no? Si pudiéramos decirlo así, el dolor agudo es un síntoma.
De hecho, es el síntoma que está en la mayoría de las enfermedades, ¿no? Si tenemos un resfrío, nos duele el cuerpo, nos duele la cabeza. Si tenemos algo más grave como una apendicitis, pues nos duele la barriguita, ¿no? Entonces, eso es un síntoma dentro de una enfermedad. Pero, ¿qué sucede cuando este dolor permanece y se vuelve la enfermedad como tal? Ahí es cuando nosotros hablamos del dolor crónico. Ahí es cuando entran ustedes, los Exacto. especialistas en dolor. Exacto. Muchos pacientes nos llegan a la consulta con este síntoma cardinal en casi todas las enfermedades, que es el dolor. ¿Ya? En nuestras especialidades, dependiendo de nuestras especialidades, vamos a tratar de detectar por qué está doliendo. Y tenemos varios tipos de dolor. Tenemos el dolor visceral, el dolor somático, el dolor nociceptivo. No sé si estoy bien, estoy entrando en un campo que no es mucho mío. El dolor neuropático y el dolor psicogénico. Pero de todos estos que nosotros sabemos, para explicarles a los que nos están escuchando, el dolor visceral y el somático son entre los que son más importantes. Pues sí, son los más frecuentes probablemente. O sea, si nosotros hablamos como personas, ¿nos ha dolido siempre la cabeza alguna vez? O hemos hecho mucho ejercicio y la macurca, por ejemplo. Entonces, ese es un dolor que denominamos somático. Este dolor que está dado por estas fibras nerviosas chiquititas a las que llamamos nociceptores. Ahí llamamos dolor nociceptivo, o sea, el somático, ese dolor de cabeza, el dolor muscular. Pero también tenemos esos receptores en nuestros intestinos, en nuestro estómago. Entonces hablamos de dolor visceral. Ese es un grupo grande. Pero ¿qué pasa si tenemos dolor en otras estructuras como el sistema nervioso? Los nervios que transmiten el dolor, o problemas a nivel de la columna, o problemas a nivel cerebral, por ejemplo. Ese grupo donde se lesiona este sistema nervioso es a lo que vamos a llamar dolor neuropático. Entonces son esos dos grandes grupos, este dolor que viene por los nociceptores y el dolor que viene por la lesión en el sistema nervioso. Tengo entendido que el dolor neuropático es uno de los peores dolores que podemos sentir, porque te está doliendo el mismo nervio que te está dando o las estructuras de transmisión del dolor. Entonces es muchísimo más complicado de tratar. Pero hay algo que sí quisiera hacer en enfoque que ha mencionado usted, doctor, porque hay dos grupos más, ¿no?, que se han agregado, ¿no?, y han cambiado y han revolucionado la manera en que vemos el dolor. ¿Qué pasa si no encontramos alteración en los nociceptores? ¿Qué pasa si no encontramos alteraciones en el sistema nervioso, pero hay dolor? ¿Está viniendo de acá? No. Y es que nosotros decíamos que era un dolor psicógeno, claro, que era un dolor emocional, y que muchas veces la gente lo interpreta como que se inventan, ¿no? O que tiene mucha carga emocional y lo expresa como dolor físico probablemente. Pero no, se ha abierto un nuevo grupo, una nueva clasificación del dolor, que es el dolor nociplástico. El dolor nociplástico es cuando tenemos dolor, pero no encontramos esa causa. Obviamente la medicina ha revolucionado tanto que cada vez encontramos más lugares de donde está proviniendo, pero aún así eso nos hace pensar que puede existir dolor aunque no encontremos una lesión. Y eso hace que nosotros como médicos ya no digamos, no, es que es la parte emocional. No, que tratemos a ese paciente como que tiene dolor aunque no encontremos de dónde viene. Ahí es cuando tratamos el dolor como una enfermedad y no como un síntoma. Exacto, y yo creo que eso tiene que revolucionar en el ámbito clínico y también como personas, porque nosotros cuando vemos a un familiar que todo el tiempo tiene dolor, al final decimos, como que se está inventando, pero no es así, y esa persona merece la atención necesaria y el tratamiento necesario. Por eso es que ha aparecido este nuevo grupo que ha revolucionado tanto, porque esta definición aparece el 2020 recién. Hace poco. Hace poco. Con razón yo sigo teniendo en mis criterios el dolor psicogénico. ¿No es cierto? Que es más mental, pero que, como usted bien nos dice, no necesariamente hay una estructura que está doliendo. Lo que pasa es que tenemos este concepto de que tenemos a la estructura mental, a la corporal, a la emocional dividida, como si fueran tres cositas diferentes, ¿no? Pero nosotros somos una persona entera y funcionamos de manera entera. Si me duele, me voy a poner triste, me voy a enojar, me voy a comportar mal probablemente. Y si me pongo triste, me va a doler más, seguramente. Entonces, si yo quiero tratar solamente la parte emocional por separado y el cuerpo por separado, nunca va a haber un buen tratamiento. Por eso el tratamiento del dolor siempre tiene que ser integral. 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 Desde la esfera psicológica, somática,
Sí, hasta social, yo diría. Social. ¿Qué tal y si le parece que a usted no le gusta tomar medicamentos? Y yo voy y le doy 6 medicamentos, ¿no? Nunca va a funcionar mi tratamiento porque usted no los va a querer tomar, ¿no? Entonces, yo como médico tengo que adaptarme a sus costumbres, a su cultura, a la manera en que usted está viendo su enfermedad y dar las recomendaciones. O ponernos de acuerdo, porque no siempre podemos hacer lo que el paciente quiere, Claro. de seguro que no, pero sí podemos adaptarnos Adaptar. para que funcione el tratamiento realmente, ¿no? Esa en realidad es la técnica de los buenos médicos, adaptarse al paciente. Exacto. No, y además en el dolor hablamos de algo que es muy importante, el abordaje multimodal. El tratamiento del dolor va desde la parte hasta distractiva, la parte emocional, la social, el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Y de paso decimos hay que diseñarle el traje a la medida del paciente. No puedes agarrar un protocolo y darle a todos los pacientes. Para todos así, exactamente no. Y de paso, y que en la vida del paciente pueden suceder cosas, como nosotros cuando, no sé, engordamos, pues el traje ya no nos queda. Entonces, ¿qué hay que hacer? Volverlo a medir, volverlo a acomodar. Y pasa lo mismo con el dolor. El dolor tiene periodos en los que nos va muy bien. Ok, entonces bajamos la medicación. Pero hay periodos en los que otra vez nos ponemos mal, ni modo, vamos a empezar otra vez a subir, ¿no? Entonces es hacer un traje a la medida del De paciente. cada paciente. El dolor crónico, ¿nos puedes definir? El dolor crónico se ha definido como aquel dolor, en algunas definiciones como más de 3 meses o más de 6 meses. Pero lo que tenemos que nosotros entender que no solamente es de tiempo, ¿no? Sino es del cambio de la función del dolor, lo que decíamos, cuando el dolor me defiende, dolor agudo, ¿no? Cuando el dolor ya no me sirve, está empezando a ser dolor crónico. Si queremos pasarnos a la definición, ok, a partir de los 3 meses será dolor crónico, pero cuando yo ya estoy notando que este dolor está cambiando en su funcionalidad, en su protección, en vez de generarme, o sea, cuando nos duele nos ponemos ansiosos. Al paciente que está empezando a cronificar lo deprime el dolor, empieza la depresión, ya no es adaptable, no responde a los medicamentos que habitualmente responde el dolor, ya empezamos a pensar que estamos cronificando. Y esa es una alerta importante, porque si bien el paciente con dolor crónico va a pasar a un especialista con dolor, está en manos de todos los médicos y de los pacientes el detectar cuándo se está haciendo esta transición para prevenirla, si es que fue posible, ¿no? Y en ese sentido, doctora, ¿se puede hacer un pronóstico del dolor? Pues sí, podríamos, porque de alguna manera, y yo creo que el campo en el que más hemos ahondado es en el dolor posoperatorio. O sea, si nos van a operar, nos va a doler. Y lo sabemos. Entonces nosotros tenemos protocolos para manejo del dolor posoperatorio, siempre. ¿Por qué? Porque intentamos prevenir de que después haya un dolor crónico. 10% de todas las cirugías pueden llegar a dolor crónico. Imagínense esa cantidad. Y uno dice, oigan, pero ya me operaron, me sacaron la vesícula, ¿por qué me sigue doliendo? O ya no me tendría que doler, pero algunos pacientes sí tienen dolor. ¿Y por qué sigue doliendo, doctora? Es esta cronificación del dolor. ¿Qué pasa? Por ejemplo, nosotros tenemos esa tendencia, esa costumbre que yo la veo acá en Bolivia, ¿no? Me voy a aguantar. Y me aguanto, y cuando me duela más, voy a tomar mi medicamento, ¿no? Y yo siempre les digo eso, el dolor es como un vaso de agua, ¿no? Agarramos, lo llenamos un poquito, y esperamos a que rebalse. Cuando rebalse, pues ya ni la servilleta, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros atendiéramos el dolor cuando está empezando a subir y lo dejáramos ahí? El vaso no se rebalsa, ¿no? Lo mismo sucede con el dolor agudo. Si yo hago un buen tratamiento desde el preoperatorio, porque eso ya está claro. ¿Cuánto? Y esto no es aquí en Bolivia, es en el mundo en general. Cuando alguien nos viene y nos dice, usted está ansiosa, está preocupada por su cirugía, venga, le voy a traer la psicóloga que le baje la ansiedad un poquitito. Claro. Si necesitamos medicamento, le doy el medicamento. La ansiedad se asocia con dolor posoperatorio mucho más alto y con recuperación más lenta. Entonces, si hacemos esto desde el el paciente entra más tranquilo a su cirugía, menos dolor. Durante la cirugía, nosotros elegimos los fármacos ideales y tratamos de dar medicamentos para que salga sin dolor. Pero cuando está en la recuperación puede venir el dolor. Y entonces el médico dice, es que mucho le hemos dado, mejor no le daremos. No, hay que dar un esquema adecuado para cada paciente. Sale el paciente, no quiere avisar que tiene dolor para que no le den medicamentos y ahí empezamos, ¿no? Empezamos con esas pequeñas cositas que pueden llegar a cronificar. Nuestro sistema nervioso lo que hace con el dolor y en todo en realidad es adaptarse, ¿no? Entonces, si yo ya sé que me van a lastimar,
yo ya estoy alerta. Mi sistema nervioso dice, aquí cada vez que vengo al hospital me lastiman y ya me está doliendo. ¿Se da cuenta? Es una sensibilización, es una manera de explicarlo, cómo empieza nuestro organismo a sensibilizarse para cuando sienta dolor. Es decir, que nuestro umbral del dolor va a bajar. Y poco a poco las cosas que no nos lastimaban, como este sistema nervioso ya está listo para reaccionar al dolor, nos van a empezar a doler. Y esa transición que se hace nos lleva a esta parte, una partecita del dolor crónico, ¿no? La sensibilización. Que es ahí, en ese punto donde deberíamos empezar a atacar, no esperar a que, como usted dice, Desde antes. a que se llene el vaso. Exacto. ¿Existen personas más sensibles para el dolor? Sí. El umbral en realidad el dolor, primero tenemos diferencias, así de las grandes hablaremos, ¿no? Hombre y mujer somos diferentes, ¿no? El hombre es más para el dolor somático, la mujer más para el visceral. Sí, son tantos cambios estructurales que tenemos que hacen que la percepción del dolor sea diferente. Cuando nosotros hablamos de etnias, por ejemplo, pues nuestra raza es diferente en la manera en que se siente. Estamos hablando de físicamente, ¿no? Pero de ahí se suma la parte cultural, claro, ¿no? Que tiene otro componente más. Son más estoicos para el dolor. Exacto. Al hombre no le podemos ver llorando, ¿no? Socialmente no es tan aceptado como para una mujer, entonces tienen más dificultad de expresión del dolor, seguramente, ¿no? Entonces, eso cambia. Pero lo más interesante está en que a una persona le puede cambiar la sensibilidad al dolor. O sea, yo siempre muestro una imagen de una niña cuando le están vacunando y está desesperada porque la van a pinchar y hasta la aguja se ve grande, y la misma persona 10 años después, píncheme porque yo sé que me sirve. Se da cuenta cómo una persona, desde que por sus experiencias puede cambiar cómo percibe el dolor. Entonces, siempre va a ser diferente, no solamente entre género, sino hasta en el estado de la persona. Si una persona ha sufrido mucho dolor en su vida, va a tener mayor sensibilidad a percibirla. Sí, eso es fabuloso, ¿no? O sea, el dolor no es solamente físico, entonces, ¿no? Tiene todos los componentes de la esfera del ser humano, emocional, psicológico. Y el físico. error está en tratar solamente lo físico. Y cuando el paciente dice, pucha ya, o cuando el médico, en mi caso, por ejemplo, de decir, tengo que mandar a este paciente con la doctora Super. Ok, pues ahí empezamos. Hay enfermedades que ya tienen una tendencia muy fácil a la cronificación, ya nos podemos adelantar. Por ejemplo, la neuralgia posherpética. El herpes es una entidad que aparece, es un virus oportunista que aparece y que causa lesiones, sobre todo en ancianos, que es lo que más vemos nosotros. Y estas lesiones pueden afectar a los nervios y causan muchísimo dolor. Entonces, cuando estamos en la parte aguda, nosotros es cuando tenemos que prevenir con todo que no funcione. Por ejemplo, en esta enfermedad sería muy bueno que ya la derivemos a una unidad de dolor, aunque podamos controlarlos nosotros, pero para que no cronifique o tratemos de evitar la cronificación. Yo tengo pacientes de 7-8 años con neuralgia posherpética. Sí, es verdad, se van cronificando. Y de eso justamente vamos a hablar a la vuelta. No te olvides, soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista. Estoy con la doctora Tania Zuri hablando de dolor. Una pausa y volvemos. No se olviden, Vagón nos auspicia. Estamos en www.transmedia.com. Hagan sus preguntas, por favor. Aprovechen todas las preguntas que quieran. Momento de irnos a una pausa, pero antes algo que usted tiene que tomar muy en cuenta a esta hora acá en Doctor O. Últimamente el clima mejora y todos queremos vernos muy bien y estar saludables. Ahora eso es posible junto a Formolime. Formolime es un producto de origen natural que actúa atrapando hasta el 66% de las grasas consumidas, esto en los alimentos, y también las elimina de manera natural. Con Formolime perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más. Volvemos en breve con Doctor O. Yo hubiera querido verme así cuando tenía su edad, vieja. ¿Chicas? Adri, Nikki, ¿cómo están? ¿Dónde han estado? Ahí nomás, bien, ¿vos? También, ¿cómo están? Estás súper bien. Gracias. Sí, se te ve súper bien. Gracias, chicas.
Con razón. Con Natur Complex, verte y sentirte bien. Transmedia, la evolución de la radio. Excusas, lo tienes todo. Tienes con Natur Sport, que nada te detenga. Con Natur Sport, máximo rendimiento. Transmedia, la evolución de la radio. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista. Estás en Doctor O y nos acompaña hoy la doctora Tania Zurduy para hablarnos sobre el dolor. Cuando te duele algo es porque tu cuerpo te está anunciando que algo está mal en tu cuerpo. Pero cuando ha pasado, cuando ya no te sirve ese dolor, se va convirtiendo en lo que habíamos hablado aquí con la doctora Tania, en dolor crónico. Uno de estos tipos de dolor crónico es el dolor neuropático, y uno de los dolores neuropáticos que más vemos en consulta es la del herpes zóster. El herpes zóster es un virus que, como bien ha dicho la doctorita hace un minutito, es un virus que va a atacar a una parte del nervio que se llama vaina de mielina, si no estoy equivocado. La vaina de mielina es como un cable, nuestros nervios son como cables, ¿ya? Y ese revestimiento que tiene el nervio, que es como el plastiquito que recubre al nervio, va a desaparecer por este virus. Entonces nuestros nervios están como cables pelados haciendo cortocircuito, y ahí es donde va a empezar el dolor. ¿Es muy frecuente, doctora? Es posible que en mi práctica sí sea muy frecuente, ¿no? Porque vemos puros pacientes con dolor crónico, o la mayor cantidad de pacientes que vemos es con dolor crónico. Entonces, sí resulta ser frecuente para nosotros. Es muy frecuente en la edad, en pacientes adultos mayores, ¿no? Baja un poquito la inmunidad y estas enfermedades que son oportunistas aparecen, ¿no? Claro. Hay un porcentaje de pacientes que pasan con el dolor y que se queda hasta ahí, pero otros que van a continuar con el dolor. Y esta característica del dolor es muy diferente. O sea, cuando nosotros nos golpeamos, podemos fácilmente reconocer ese tipo de dolor. Pero entender el dolor neuropático, porque cuando pregunto, por ejemplo, ¿le duele? Me dicen, no, es que no me duele, doctora, me arde. Bueno, no es una característica que nosotros consideramos de dolor. O es que no me duele, me adormece, por ejemplo, ¿no? Y estas características particulares que forman el dolor neuropático son difíciles de comprender porque no estamos acostumbradas a ellas. Entonces, cuando tenemos un paciente con ese tipo de dolor, también le cuesta expresar, y a veces la familia o los que estamos alrededor no comprendemos. Para que se comprenda, yo siempre les digo, es como cuando nos golpeamos el codo y nos pasa una corriente, justo nos golpeamos en el codo y nos pasa la corriente, una de ellas. U otra es cuando estamos mucho tiempo sentados y nos queremos parar y se nos ha adormecido el pie. Intentamos pisar, pero está todo adormecido. Son algunas de las características de este tipo de dolor. Yo les digo, te arde como si te hubieras quemado con agua caliente. Exacto. Es una de las características también, ¿no? O con el locoto, ¿no? Cuando comemos y el locoto nos causa escozor, adormecimiento. Exactamente. Es un tipo de dolor y es la característica del dolor neuropático. Y es muy importante, esto ya se sabe desde hace muchos años, como lo decía la doctora, el dolor neuropático en este tipo de patología, que es el herpes zóster, también conocido como viborilla, por si acaso, para los que nos están viendo. Es importante atacar desde el principio. Es algo que nos han venido enseñando en la escuela médica, porque si no haces un buen tratamiento al principio, después hay una alta probabilidad de que se te vuelva crónico. Exacto.
Y es lo que decíamos, ya se va a pasar, o pensamos estamos bien acostumbrados a ver la lesión y suponemos que cuando se pase la lesión ya no va a haber dolor. Entonces, como esta enfermedad aparece con ampollas, el paciente supone que cuando se quitan las ampollas, se cicatrizan, ya no debería doler, pero sigue doliendo. Y eso es lo que cuesta entender. Cuando vemos que no hay ninguna lesión, es difícil de entender por qué sigue doliendo. Entonces Claro. hay que trabajar en eso también. Doctora, perdón, ¿y qué tipos de tratamientos tenemos? Sabemos que tenemos el tratamiento clásico, que es el medicamentoso, pero existen más. Yo Sí. he tenido la fortuna de trabajar con usted en muchos casos y he visto que han aplicado distintas técnicas. Hay una parte en esto que es medicina del dolor, que es el campo del intervencionismo. El intervencionismo es emplear intervenciones mínimamente invasivas para controlar el dolor desde la estructura que está proveniendo. Por ejemplo, en el caso de una neuralgia posherpética, por ejemplo, están tomadas determinadas fibras nerviosas que van a diferentes lugares. Entonces nosotros llegamos a esas fibras nerviosas y las bloqueamos. Esto se puede hacer de diferentes maneras. Podemos utilizar ecografía, rayos X y llegar a las áreas que están dando el dolor para dormirlas un poco, que descansen y dejen de mandar tanta información, mientras los medicamentos están haciendo su efecto. Y así ganamos tiempo y prevenimos la cronificación. Existen medicamentos, existe la medicina intervencionista en el caso del dolor. ¿Fisioterapia nos sirve? En este caso es algo muy interesante, algo que había visto que ya se está aplicando. Tenemos esta terapia que son los TENS, que es una manera de pasar electricidad, ¿no? Que se ha estudiado para patologías como el dolor de espalda, pero se ha visto que es una manera de estimular o de sobreestimular a las fibras nerviosas que están pasando dolor. Entonces estos impulsos eléctricos hacen que ese nervio se confunda y diga, ay, me está llegando información que no es de dolor y yo tengo dolor, y entonces ya no sabe qué mandar y empieza a mandar información que no es dolorosa. Porque el dolor, de paso además, es una estimulación prolongada sobre nuestro nervio. Es parte, ¿no es cierto?, del dolor. Cuando vas estimulando ese nervio mucho y al final te empieza a doler y ahí empiezan los niveles de dolor. Y aquí va mi siguiente pregunta. Existen niveles de dolor. Nosotros, ustedes cuando empiezan y los médicos en la práctica clínica, tratamos de darle un puntaje al dolor, ¿verdad? Sí, la intensidad es lo que nos ayuda para saber, digamos, que inclusive nos puede ayudar a definir qué tipo de tratamiento vamos a dar, ¿no? Y es una interpretación meramente personal y, como le decía, el médico tiene que adaptarse. Entonces siempre les preguntamos del 0 al 10 cuánto le duele, o el dolor está bajito, más o menos fuerte, ¿no? Para que nosotros tengamos un parámetro. ¿Para qué nos sirve saber la intensidad del dolor? Es una manera de controlar nuestra respuesta también, porque el paciente puede llegar y decirnos, y las personas siempre dicen, es que me sigue doliendo. Entonces nosotros le decimos, ¿se acuerda que antes le dolía del 8, pero ahora le duele del 3? Sí, sigue doliendo, pero ha habido una mejora significativa, ¿no? Entonces que el paciente tome conciencia de su mejora es fundamental para tener un buen tratamiento también. Claro, para saber que está mejorando y no se deprima, porque es parte, además del dolor, ¿no? Lo interesante del dolor es que nos hemos acostumbrado a que sea síntoma, no tiene que haber. O sea, yo quiero que esté 0, pero sí comprendemos muy bien con otras enfermedades, con diabetes o presión alta. El paciente dice, es que si no me tomo mi losartán para la presión, entonces se me va a disparar la presión. Pero no hace lo mismo con el dolor. Pero es lo mismo, o sea, si no me tomo mi calmante, se me va a subir el dolor. Así que tengo que tomar mi calmante, porque ahora la enfermedad es el dolor. Si logramos que entienda el paciente eso, pues... Ese es el punto importante. Ajá. Cuando ya se trata de dolor crónico, ya no es un síntoma, es la enfermedad. Exactamente. Tienes que tomar las pastillas que te han recetado, que tenemos un arsenal amplio de pastillas, de analgésicos básicos, ¿no?, hasta analgésicos mucho más potentes, opioides, y una vez que ya has llenado tu armamento, también vienes o lo haces concomitantemente con las terapias intervencionistas. Sí, y el tratamiento estructurado es fundamental. Como el dolor es el dolor de muela, que yo voy a la farmacia y me pido un medicamento, ahí ya se me pasó. Cuando se vuelve una enfermedad, queremos hacer lo mismo. Y entonces decimos, es que este no me sirve, mejor pruebo este otro. Y tomo uno sí, uno no. El tratamiento del dolor crónico tiene que ser estructurado.
y tiene que ser medido, subido y bajado todo el tiempo y en continuidad, ¿no? Para poder hacer un buen seguimiento, un buen Exacto. control al paciente, etcétera, etcétera. Ahora, tú le estás dando a este paciente con herpes, ya le has dado medicamentos, le has hecho intervencionismo. ¿Ahí se acaba o puede haber algo más si el paciente sigue con dolor? Hay muchas opciones y esto no tiene que ser separadas, tienen que ir de la mano. Juntas. O sea, por ejemplo, el hacer el intervencionismo no significa que no usemos medicamentos, para nada. Van de la mano los dos juntos. La terapia emocional tiene que ir de la mano, que el paciente comprenda, entienda su enfermedad. Los medicamentos, los efectos adversos del medicamento son fundamentales para el tratamiento, ¿no? Y para el apego terapéutico, para que el paciente cumpla el tratamiento como tal. Entonces, la parte emocional, nosotros, donde yo trabajo, tenemos una psicóloga que está capacitada en dolor y que se dedica exclusivamente a nuestros pacientes. A explicarles esto justamente, que esto no es un síntoma que vas a mejorar si te apegas al tratamiento. Exacto. O que si no va a mejorar, la búsqueda siempre va a ser que se sienta mejor. Porque se puede vivir con las enfermedades, lo hacemos todo el tiempo. Se puede vivir con dolor también. Exactamente, sí se puede. Mínimo llegar al... Y vivir bien, que eso es lo que queremos. Que al final de cuentas la medicina es eso, ¿no? Hagan sus preguntas, estamos con la doctora Tania Azurduy hablando sobre dolor. Ay, mira, ya nos han llegado algunas preguntas. Doctor buenas noches. Tras mi problema de hernia de disco quedé con secuelas de dolores en la pierna. Ya pasan más de 2 años. ¿Se puede hacer algo? Pues sí. El dolor lumbar, el dolor de la espalda baja, creo que es uno de los dolores más frecuentes. De hecho, lo es. Es la consecuencia de vivir en 2 piernas, ¿no? Teníamos que pagar un precio por eso y es el dolor lumbar. Y de perder la cola. Exactamente, ¿no? Y entonces, pues sí tenemos muchas terapias. Una es lo que les decía, siempre bien estructurado, tener la parte farmacológica. El intervencionismo nos ha ido muy bien en esta parte. El determinar de dónde es el origen. A veces, cuando vemos una resonancia magnética, y eso es algo que también siempre digo, es que tengo una hernia. Pero si nosotros aquí, doctor, nos hacemos una resonancia, usted y yo también tenemos una hernia, pero no me está doliendo. Claro. Ahí está la diferencia. Y entonces, además de los discos, tenemos un montón de estructuras en la columna que pueden doler. Lo que nosotros hacemos es determinar cuál de esas estructuras está produciendo el dolor. Ella o el paciente menciona que pues es en la pierna. Es muy probable que sea el disco que esté comprimiendo una raíz nerviosa. El intervencionismo puede llegar a esa raíz nerviosa y hacerla descansar, ¿no? Y que ya no transmita tanto dolor. Es lo que nosotros denominamos un test diagnóstico. Entramos con una agujita con rayos X a esa raíz nerviosa, ponemos el medicamento. Si en las 24-48 horas el alivio es mayor al 50-60%, la probabilidad de que esa sea la causa es muy grande. Algunos con bloqueos y esteroides van bien, pero lo que nosotros hacemos es hacer radiofrecuencia. La radiofrecuencia es mediante una aguja especial, como quemar esa parte del nervio que está doliendo para que ya no transmita dolor. Unos 6 meses a 1 año, darle alivio del dolor del paciente en el punto exacto donde le dolía precisamente, ¿no? Entonces tenemos ese tipo de opción. A eso se sumará fisioterapia, se sumará la parte farmacológica, la emocional también, postura, higiene de columna para que se levante adecuadamente, camine adecuadamente, tenga el peso adecuado y mejorar significativamente la calidad de vida, que es lo que queremos, ¿no? Doctor, muchas gracias por sus invitados de primer nivel. Tengo una pregunta para la doctora. Doctora, buenas noches. Tengo dolores de cabeza prácticamente frecuentes. Ya consulté con el oculista, el neurólogo y me dicen que no tengo nada. ¿Qué puedo hacer? Es frecuente, ¿no? Es justo lo que decíamos, ¿no? No es que no tengo nada, es que no encontramos de dónde está viniendo el dolor, pero sí lo tiene. Tiene dolor. Tiene cefalea, que es lo que nosotros llamamos el dolor de cabeza crónica. Habrá que encontrar el tipo de dolor de cabeza que sea y la manera en que mejor responda. La migraña o las cefaleas, este grupo tan especial, es tan variado y disperso que las causas son bastantes. El encontrar una es muy difícil, pero conforme nosotros vamos buscando la causa, vamos dando tratamiento. Y es lo que decíamos, usualmente queremos encontrar lo que nos duele para solucionarlo y que no nos vuelva a doler. Pero en el lapso de tiempo, pues la señora que nos pregunta está sufriendo
Eso no se puede permitir. Entonces, mientras buscamos la causa, pues tenemos que darle el tratamiento que ella tenga una vida, aunque no sepamos de dónde venga el dolor, bien controlada y con el dolor controlado, y eso sí se puede hacer. Qué lindo eso que acaba de decir la doctora. La paciente está con dolor y eso no se puede permitir. Esa en realidad es la función del médico, de todos los médicos, aliviar al paciente. Exacto, exacto. Y dependemos mucho, esto es un juego de, yo digo, antes decía entre dos, pero ahora digo que es entre tres, porque es del médico, pero es del paciente también. Él se quiere curar, yo le quiero ayudar, pero es también de la familia y del entorno. Y para eso, comprensión de la enfermedad es la clave para los tres. Para todos. Sí. Inclusive para los que nos rodean, ¿no? Exacto. Para los que rodean al paciente. En el trabajo. O sea, si yo tengo dolor de cabeza y mi jefe o mis colegas no entienden y me dicen, ay, es que siempre que hay mucho trabajo, ella ya no quiere trabajar y se hace doler la cabeza. ¿No se da cuenta? Sí, es verdad, ¿no? Y a nosotros nos han acostumbrado a que cuando no encontramos la causa física, le atribuimos al estrés. Todo es culpa del estrés en estos tiempos. Pero es verdad, es lo que le decía Doc, no lo vamos a poder separar. Si a un paciente con dolor crónico lo sometes a estrés, ¿le va a doler más? Sí, sí le va a doler más. Claro. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? Bajarle su nivel de estrés. No criticarlo porque no puede hacerlo, sino comprender que está enfermo y un nivel mayor de estrés le puede ocasionar mayor dolor. Eso es lo que tiene que cambiar. Y nosotros lo tenemos que cambiar. Y nuestra sociedad también lo tiene que cambiar. Ahora, ¿qué métodos tenemos para diagnosticar el dolor? ¿Se puede medir el dolor físicamente así con algún estudio específico? Hemos tenido, bueno, antes, cuando es dolor agudo es bien fácil, ¿no? Claro. Sube la presión, sube la frecuencia cardíaca, y es algo que veo en los residentes muy frecuentemente. Me dicen, pero ¿sabe qué, doctora? Está gritando de dolor, pero ni siquiera le sube la presión. Claro, es que ya es dolor crónico, no le va a subir, ya nos cansamos. Entonces, sí hemos empezado, la tecnología ha mejorado tanto, y hay algo que me gusta mucho, que es la resonancia magnética funcional. La funcional empieza a mostrarnos esos lugares en el cerebro que se encienden más y que están asociados a dolor. Entonces ahí nosotros podemos percibir qué estímulos producen más dolor y cuánto más dolor producen. Y eso es lo que hace, lo que decíamos, ¿no? Un paciente con la misma enfermedad, la misma edad, igual no va a percibir el dolor de la misma manera que otra persona. Pero la funcional nos permite ver qué áreas en esta persona se pintan más. Y seguro, como tenemos áreas emocionales y áreas físicas del dolor, vamos viendo cuáles se sienten más, ¿no? Claro. Es una manera. Mucha tecnología. Aquí. ¿Sabes? Súper lindo. En el Hospital Obrero hemos tenido la oportunidad de hacer un trabajo y lo ha hecho una residente y el doctor Narváez, que es el jefe de la unidad, que han hecho este estudio, hemos hecho este estudio para determinar en neuralgia posherpética cuáles eran las áreas que se pintaban. Y tenemos en la caja esa posibilidad. Ay, entonces sí se puede. Es una maravilla. ¿Y afuera de la caja? Pues sí, hay centros. Ahora, el costo es elevado. Ese es el problema, y la ¿no? manera es, ¿para qué queremos? Está muy bien para estudiarlo, que es para lo que nosotros lo utilizamos, Claro. ¿no? Pero realmente hay que saber elegir a qué paciente le serviría esto y para qué, ¿no? Nosotros sin esos recursos lo podemos hacer. ¿Cómo? Prestándole atención al paciente y tiempo al paciente. Lo podemos lograr, ¿no? Desde todo punto de vista. Sí. Porque es lo importante. Nos están volviendo a escribir, nos ha escrito el mismo paciente de la anterior pregunta de la pierna y me dice, doctor, por favor, como aclaración, el dolor como electricidad en la pierna, en mi caso es como un adormecimiento y calambres permanentes. Era justo lo que decimos, es dolor neuropático, ¿no? Claro. Esta característica del dolor y la dificultad del dolor neuropático es que no calma con lo que tomamos, paracetamol, un ketorolaco, diclofenaco, que es lo que frecuentemente damos para estos dolores, ¿no? No calma, es que es dolor neuropático, necesitaremos neuromoduladores, es justo el tipo de dolor que hablábamos, ¿no? Y es el más difícil de tratar, es cierto, pero alternativas sí hay también para él. Igual tienes tratamiento, no te deprimas, vamos, se puede encontrar tratamiento. Pues sí. Más preguntas. Doctor, ¿o se pueden bloquear dolores con hipnosis?
Qué interesante. Bueno, han habido, y ahí está otra vez la parte fundamental de cómo la parte emocional, el cerebro juega un papel tan importante en esto del dolor, ¿no? Han habido estudios donde se han hecho la hipnosis como parte del tratamiento, que es... pues lo triste, que el nivel de evidencia, que es lo que nosotros utilizamos como médicos, ¿no? O sea, saber en cuántos pacientes ha ido muy bien esta terapia es muy bajo, ¿no? Entonces, han habido casos en los que les han ido bien, pero es que no podemos hacer una significancia en la población en general. Entonces, son como casos aislados que pues que se puede considerar. Exacto, no ser... podríamos demostrar como tal que ha sido la hipnosis como tal. Claro. Ahora, yo no niego, y pues antes de llegar a la hipnosis podemos hacer esto que es la terapia cognitivo-conductual u otras terapias de las que puede utilizar como herramienta la psicología para lograr este cambio, ¿no? Lograr en el paciente este cambio. El cambio de conducta ante el dolor. Sí, exactamente. Y si nosotros en definición decimos que es una experiencia desagradable, física y emocional, si yo mejoro este emocional, claro, significativamente va a mejorar esto. Es lo que le dice, tratamiento integral. Y sí podemos usar herramientas como esta. No soy muy partícipe de la hipnosis por esta baja... Claro, lo que pasa es que antes veíamos en la tele, en los programas y demás, esos magos que hipnotizan a la gente, y que tú ves que les ponen cuchillos, les ponen agujas y no sienten dolor. Entonces me imagino que por eso es que se ha relacionado, ¿no? Es que sí es interesante, por ejemplo, y lo vemos en los chiquititos, está gritando el pacientito, un bebito, por ejemplo, con dolor, se ha golpeado y llora, y viene la mamá y lo abraza y se calma. Sí. Le ha solucionado el problema, le ha calmado la herida, no ha hecho nada, pero le ha dado ese confort que calma al paciente. Y sí cede el dolor, sí disminuye la intensidad del dolor, claro que sí. Entonces sí podemos tomar herramientas como esas. Y la hipnosis trata de buscar eso, ¿no? Reemplazar la percepción que estamos teniendo física por una sensación más estable emocional. Se logra. Eso es fabuloso. Sí. Se puede, ¿no? No, hay que tomar todas esas herramientas. Si usted me dice que prefiere medicamentos o que se calme mirando tele, que se calme mirando tele, ¿no? Ah, sí. Pues sí, la estrategia distractiva puede ser una manera de tratamiento del dolor que puede ir de la mano con los otros tratamientos. Todo lo que nos sirva, todo. Claro, tiene que servirnos todo. Tenemos mucho armamento para tratar el dolor, afortunadamente en estos tiempos. Tenemos médicos como la doctora, que es especialista en dolor. En el siguiente bloque yo le voy a hacer una pregunta que me han hecho muchas veces los pacientes, y es ¿por qué los medicamentos dejan de hacer efecto? No te olvides de estar con Doctor O, soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista. Nos ves en www.transmedia.com.bo. Sigan haciendo preguntas, nos vamos a un corte y volvemos. Seguiremos con este tema, pero antes una pausa y también un buen consejo. Cuida tu salud y vive la vida con energía gracias a Verotonil. Qué importante, las vitaminas y minerales son fundamentales para mantenernos saludables, prevenir enfermedades y recuperarnos de estas. Verotonil, el mejor multivitamínico y energizante, contiene 26 vitaminas y minerales. Verotonil es la fuente de vitaminas y energía que tu cuerpo necesita. Verotonil es un producto de Laboratorios Vago de Bolivia. Ya volvemos. ¿Te sientes cansado todo el tiempo? ¿Te falta energía? ¿Te faltan vitaminas y minerales? Toma Verotonil, la fuente de energía y vitaminas que tu cuerpo necesita. Verotonil, activa tu energía. Transmedia, la evolución de la radio. 24 horas contigo. www.transmedia.com.bo. Dai, este vestido te va a quedar perfecto. Tengo que bajar de peso. Así no voy a ir a la fiesta. Pero toma Formuline, es la solución. Quitarse un peso de encima y vivir de forma saludable ahora es posible. Formuline atrapa el 66% de las grasas consumidas en los alimentos y las elimina de forma natural. Puedes bajar más de 4 kilos en solo 10 semanas de tratamiento. Con Formuline, perdé esos kilos de más y que no vuelvan nunca más.
Síguenos por www.transmedia.com.bo. 24 horas contigo. Transmedia, la evolución de la radio. Gracias por seguir con nosotros. Recuerda que el mejor regalo para ti y tu familia es el bienestar. Sí, con Natur Complex, el colágeno hidrolizado número 1 de Bolivia lo permite. Los beneficios de Conatur son: repara huesos y tendones, regenera también músculos y cartílagos, lubrica articulaciones, fortalece ligamentos, uñas y cabellos, aporta firmeza y elasticidad a la piel. Elige tu Colnatur preferido. Colnatur, expertos en colágeno, es un producto distribuido por Laboratorios Vago de Bolivia. Continuamos con Dr. O. Seguimos hablando de medicina del dolor. Estamos con una invitada, una gran invitada, la doctora Tania Zurduy, que es especialista en anestesiología, en medicina del dolor y cuidados paliativos. Y le había hecho una preguntita antes de ir al corte que me parece importantísima, que es lo que siempre vienen a preguntar los pacientes. Doctor, ¿por qué me deja de funcionar el medicamento para el dolor? Hay dos causas que pueden ser probables. Una parte de la característica del medicamento que utilizamos y la otra parte de las actividades que el paciente realiza. Cuando nosotros aliviamos el dolor, el paciente siente que puede volver a hacer todo como estaba antes, ¿no? Y empieza a subir su actividad física y por lo tanto aumenta el dolor. Y por lo tanto lo que ya le calmaba, como ha incrementado esta actividad, pues ya no le calma. Esa es una parte. Por eso el explicar, el comprender la enfermedad y que el paciente se mantenga con una actividad estable, con un buen sueño, es tan importante en el tratamiento del dolor. La otra parte de la característica de los medicamentos. Existen medicamentos que producen algo que se llama tolerancia. La tolerancia, que puede ser buena y mala, porque una tolerancia buena es que si este medicamento me causa náuseas, lo empiezo a tolerar y ya no me da náuseas. Claro. Es una tolerancia buena. Pero cuando es una tolerancia mala en los analgésicos es cuando la dosis que me daban y me hacía bien, de repente ya no me hace bien. Entonces necesito un poco más. ¿Cuál es la clave de esto? Que nosotros como médicos empecemos con la dosis más baja posible, de manera que el paciente se sienta mejor. Si no se siente bien con esa, subo un poco, lo que decíamos, ese traje a medida. Cuando ya estamos ahí, nos mantenemos la mayor cantidad de tiempo que sea posible. Y si ya necesito un poco más, puede subir un poco más, ¿no? Cuando ya veo que estoy incrementando mucho o muy rápido, que es lo que menos queremos, podemos cambiar a otro medicamento y otra vez empezar con la base del anterior, ¿no? Tal vez no tan abajo, pero con la base del anterior ya más o menos, claro, y con las características de otro medicamento. O mezclar el medicamento. Nosotros siempre hacemos asociaciones de medicamentos. Es imposible pedirle a un medicamento que haga todo, ¿no? Entonces, si unimos 2 o 3 medicamentos, el paciente dice, pero tanta pastilla, claro, pero todas bajitas, cosa que no causen efectos adversos y se ayudan entre ellas. Claro, eso es importantísimo explicarles además, porque les estás dando pequeñas dosis de varios medicamentos, que en grandes dosis eso le podría dar más efectos secundarios, pero en una dosis más pequeñita y asociada a los otros, estás potenciándolos. Analgesia multimodal, o sea, el dolor tiene muchas estructuras. No puedo pretender que solamente tratando una voy a lograrlo. Entonces tomo herramientas de todos para que funcione mejor el tratamiento. Claro, eso es lo ideal, ¿no es cierto? Otra pregunta que me hacen mucho los pacientes cuando ya estamos con varios meses de tratamiento del dolor, pacientes por ejemplo que tengo con fibromialgia y otras enfermedades crónicas dolorosas, me dicen, doctor, ¿me estoy volviendo adicto a la medicación? Ajá. Eso es algo fundamental que inclusive como médicos nos cuesta entender estos términos y va muy enlazado con la anterior pregunta. Una cosa es tolerancia, que o sea mi cuerpo, que yo necesito una dosis más para sentir el mismo alivio del dolor. Eso es tolerancia, eso no es adicción.
no es adicción para nada. El otro término es dependencia, que es lo que yo les explico con la presión arterial. O sea, si yo no me tomo mi losartán, me va a subir la presión, porque mi organismo requiere ese medicamento. Podemos hablar de una dependencia, sería una dependencia física con los analgésicos que yo necesito para estar bien el medicamento. Es una dependencia física, puede ser emocional también. Cuando yo empiezo, es que si no me tomo me va a empezar a doler. Sí, puede haberla. ¿Eso es adicción? No, no es adicción. La adicción es un comportamiento erróneo que perjudica la vida social del paciente porque requiere el medicamento. Dejo de trabajar, empiezo a robar, vendo mis cosas, todo por conseguir un medicamento o una sustancia, ¿no? Eso es una adicción. Lo que nosotros tenemos con nuestros pacientes podría ser tolerancia, podría ser dependencia, pero no es una adicción. Y de todas maneras tenemos que comprender que la adicción igual es una enfermedad que amerita tratamiento también. Lo que pasa es que se ha visto mucho, sobre todo en los grandes artistas, que han empezado sus adicciones desde tomar medicamentos para el dolor, ¿no? Entonces, por eso lo asocio mucho. Y en eso incidimos mucho en este programa, a la automedicación, porque por ahí también se empieza, ¿no? Empiezas a automedicarte y empiezas a tomar más dosis, no sabemos qué te da un médico, otro médico te da dolor. Es el problema. Y es que tenemos un problema grande, es lo que le mencionaba, hay una crisis que se llama crisis de opioides. Ha habido en los grandes países gente que se ha vuelto adicta a medicamentos opioides recetados por sus médicos, y muchos que han fallecido por sobredosis de esos medicamentos asociados a otros para dormir o para la depresión. Entonces eso se volvió la crisis. Y nosotros que estamos en países pobres decimos, pues a nosotros no nos va a llegar, pero ¿qué tenemos aquí? Es un problema grande. Yo voy a la farmacia y digo, es que nada me calma el dolor, pues tómese un tramadol. Y nosotros pensamos, pues el tramadol es un opioide débil, no pasa nada, y yo me lo tomo cuando me duele mucho, y si no, no me lo tomo, y ahí empieza el problema. Y empieza la tolerancia, y empieza la dependencia. ¿Y puedo llegar a adicción? Probablemente sí, porque no tengo un esquema estructurado. En cambio, cuando nosotros hacemos un esquema, la dosis más bajita y en horario, el paciente siempre tiene esa necesidad de que cuando me duela me lo tomo, si no me duele no me lo tomo. Lastimosamente estos medicamentos causan una sensación de placer. Entonces, si yo me tomo, mi cerebro dice, eso me hace bien, quiero más. Quiero que me duela para tener más o quiero más. En cambio, si yo le doy mañana, tarde y noche, mi organismo se acostumbra a vivir con ese nivel y no dice, lo necesito, no quiero más. Y esa tolerancia, esa dependencia se hace en los años. En cambio, si yo me lo tomo a veces y a veces no, educar al paciente. El no automedicarse es clave para evitar estas complicaciones. Importantísimo, y eso es algo que insistimos siempre desde este programa, en la no automedicarse. Y vamos a hacer un tema que también es muy vigente ahora, que es el COVID y el dolor. Sabemos que el COVID, entre las secuelas más importantes del COVID, que nos está dejando el COVID, es el dolor. Sí, es como cuando nos resfriamos y nos duele todo el cuerpo. ¿Qué pasaría si después de eso todo el tiempo nos siguiera doliendo? Y eso es lo que hemos visto con el COVID, o sea, el COVID viene con unos síntomas de malestar general, dolor corporal, y que en muchos lo que se ha denominado síndrome post-COVID ha continuado, con dolor muscular, con dolor generalizado, pero a esto se ha sumado esto que hablábamos del dolor neuropático, ¿no? Lastimosamente, los receptores de este virus se han encontrado en varios lugares del organismo. Prácticamente en todos. En todos, incluyendo la parte muscular, las terminaciones nerviosas o estructuras centrales como la médula, que es como la conexión donde lo periférico, o sea, los estímulos de afuera se unen para llegar a nuestro cerebro. Y ahí tenemos receptores, y ahí puede llegar el virus. Entonces, toda percepción de dolor llega ahí y se transmite como dolor, o de manera aberrante, por decirlo así, y tenemos dolor neuropático. Entonces sí, es una realidad el dolor en el COVID. ¿Y es el mismo tratamiento? Esta enfermedad ha hecho que como médicos totalmente nos revolucionemos. Una semana sabemos algo y a la siguiente ya no había sido cierto.
Eso nos ha hecho el COVID. Sí, es verdad. Y entonces, ¿qué tenemos? Hablar de evidencia aquí no podemos hacerlo, pero sí podemos saber de qué sí duele. Y las herramientas que tenemos es tratar de relacionar con otras enfermedades similares. Si yo hablo de dolor neuropático, utilizaré un esquema de dolor neuropático, pero al mismo tiempo tengo que saber que es diferente y que me tengo que mover. Entonces voy a tener que moverme como el paciente vaya sintiendo, ¿no? Que es lo importante. Y que, otra vez diseñarle el esquema específico para él. El haber tenido el conocimiento de dolor neuropático nos permite aplicarlo en esta enfermedad, pues sí. ¿No es lo ideal? No, no lo es. No, porque ahora es multifactorial. Ajá. ¿No? De aquí a unos 10 años vamos a hablar, así se había funcionado, ¿no? Probablemente. Pero entre tanto nosotros no podemos esperar esa evidencia en Tenemos este que momento. actuar con lo que tenemos. Exactamente. ¿No? Muchas veces me vienen pacientes preguntándome, me preguntan por teléfono, por mensaje. Tú sabes que ahora somos médicos más de WhatsApp. Y me dicen, están en un país extranjero, me dicen, me duele mucho, ¿en qué momento tengo que ir al médico? Generalmente les digo, no sé si estoy equivocado, les digo, si no lo puedes calmar con un analgésico básico como el paracetamol y ibuprofeno, anda al médico. Creo que es una muy buena sugerencia, ¿no? Sí se puede tratar el dolor de esta manera. Cuando no cede con esos analgésicos, ya tenemos que pensar en ir al médico. O cuando sí me calma, pero vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer, y vuelve a aparecer, ya tenemos que ir al médico. Claro, esa es otra definición también, ¿es cierto? Yo les digo, porque a veces vienen también los pacientes o los amigos, estamos diciendo, hermano, me duele mi espalda o me ha dolido mi codo un día. Entonces, si es esporádico, tal vez no tengas nada que preocuparte, pero si ya se te hace frecuente en tiempo y en intensidad, es lo ideal ir a un médico, ¿no es cierto? Tenemos más preguntas, estamos avanzando, doctorita. Doctor, gracias por permitirnos participar, un agradecimiento a la doctora que le está acompañando. Soy una mujer con más de 70 años y los veo gracias a mi hija que me ayuda. Llevo tomando más de 40 años calmando mis dolores con aspirinas y pastillas parecidas. ¿Es malo? Mi abuelita tomaba aspirina también, más de 90. Todos los medicamentos, y esto incluye los medicamentos naturales, yo le pongo comillas naturales, tienen sus efectos buenos, pero tienen sus efectos malos, ¿no? Entonces, si nosotros lo tomamos de manera frecuente, tenemos que estar claros que en algún momento pueden tener una repercusión. Y es por esto que es necesario que continuamente se vayan modificando los esquemas, ¿no? Para prevenir estas lesiones o considerar el tipo de medicamentos que estemos tomando. Incluye los naturales, eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Que no por ser naturales dejan de tener efectos secundarios. Exactamente, para que hagan algo bueno también pues interactúan con nuestro organismo y pueden tener algo malo. ¿Qué es lo malo? Que no está estudiado ni medido. En cambio los fármacos ya sabemos, en lo natural pues no, esa es la desventaja. Es una pena. Doctores, buenas noches, muchas gracias por el programa. Mi hijo tiene pavor a las agujas, ¿tiene algo que ver con el miedo al dolor? Pues sí, si nosotros asociamos que un instrumento nos va a lastimar, yo no quiero ver ese instrumento. Para mí, por ejemplo, es el dentista. Yo detesto ir al dentista. Y es porque incluso cuando estoy atravesando el umbral de la puerta del dentista, siento que ya me va a doler. A mí me pasa eso cuando voy a impuestos internos. En serio. Es verdad. Me duele todo Sí. el cuerpo cuando voy a impuestos internos. Sí, es que es así. Y yo creo que lo de su niño, pues sí puede estar asociado. El asociar algo que nos duele con algo como una aguja puede generar eso. Nada que no se pueda tratar, porque igual como ha hecho asociaciones de una aguja con el dolor, puede hacerlo en otras cosas de su vida. Claro. Y es bueno que se trate, ¿no? Es bueno. Les insistimos siempre, no a la automedicación. Este es un programa para informar, para que hagan sus consultas, pero no reemplaza al médico ni a la consulta médica en ningún momento. Son consejos que estamos dando y siempre nuestro primer consejo es vayan al médico en cuanto ustedes vean que las cosas están saliendo de las manos. Tenemos más preguntas. Doctores, buenas tardes. Por favor, ¿las inyecciones en la espalda son peligrosas? Todo procedimiento invasivo tiene sus riesgos. La ventaja es que nosotros tenemos que elegir aquellos que menos riesgos nos produzcan. Cuando nosotros hablamos de inyecciones, no sé si se refiere a intervencionismo,
Me porque imagino que nosotros... son infiltraciones, ¿no? Porque nosotros hacemos estos procedimientos mínimamente invasivos. Yo siempre les digo, puede producir infección, puede producir dolor porque le estoy pinchando, puede producir moretones y puede producir daños de estructuras cercanas. Ajá. Y uno dice, oh, ¿no? Pero entonces le digo, para que usted nos infecte, entramos a quirófano con todo estéril, como si fuera una cirugía para que no haya riesgo de infección. Para que no le duela, entramos con un anestesiólogo que le va a bajar un poquito la sensibilidad al dolor, pero usted va a estar despierto porque necesito que me diga si es que le lastimo. Tercero, para que no haya moretones, su coagulación, sus laboratorios, todo tiene que estar en parámetros normales, si no, no entramos. Y la última, para no dañar estructuras que están cercas, nada se hace a ciegas. O usamos rayos X o usamos ecografía, donde nosotros vemos exactamente dónde está yendo ahí la aguja. Tengo la fortuna de hasta el momento no haber tenido complicaciones. Es posible que los años de experiencia cambien esta situación, pero yo creo que si tomamos todos estos recursos, el riesgo es menor. No quita que hayan riesgos, pero sí nosotros nos tomamos la manera de minimizarlos. Quisiera anestesia, lo repito, doctorita, si me puede poner anestesia cuando vaya a impuestos. Lamentablemente el tiempo se nos acaba y eso también es doloroso con un programa tan interesante. Le agradezco mucho, querida doctora, la doctora Tania Azurduy, especialista del dolor, ha estado hoy día hablándonos sobre tipos de dolor especialmente de herpes, dolor y COVID. Le agradezco muchísimo, querida doctora. Gracias por estar con nosotros. La comprometo para que sigamos hablando. Podemos tocar fibromialgia la próxima vez. Qué tema tan interesante. Justo lo que hablábamos, este cambio de definiciones. La revolución en la medicina. Pues sí, para mí ha sido un honor, doctor. Realmente un gusto. Y pues poder llegar a la población creo que es algo fundamental. Sí, siempre, ¿no? Gracias, doctora. Amigos, nos tenemos que despedir. Muchas gracias. No se olviden que nos han visto por www.transmedia.com.bo en YouTube, Twitter y Facebook. Soy el doctor Jorge Oblitas, médico internista, y este ha sido Doctor O.